Bendígate Dios desde su santa morada y te dé el beneplácito de estar en paz con Él y con los hombres. Que su amor te sea manifestado una vez más y que comprendas la dimensión y la grandeza de ese amor. Que desarrolles intimidad con su Espíritu, el cual clama por ti y por mí con gemidos indescifrables, indescriptibles, indecibles. Que ese clamor del Espíritu sea aceptado y vuelvas en comunión con el Padre y aún con el maravilloso Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, un mensaje evangelístico en esta mañana. No soy un evangelista, pero este es el mensaje por excelencia del evangelismo. Sí, Nicodemo vino a Jesús de noche. Vino en la oscuridad. Pero Jesús iluminó la vida de Nicodemo. El problema está en si Nicodemo realmente aceptó ese resplandor, ese destello, esa luz sobre él. Sí, es tremendo. Luego de que Jesús le habló de la vida eterna y de lo que era el reino de Dios a Nicodemo, Jesús le sigue diciendo al mismo Nicodemo: tienes que entender y comprender cuán grande es el amor de Dios. Esto es maravilloso. El apóstol Juan, el mismo que escribió este evangelio, en una de sus cartas advierte que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es un amor sobrenatural, un amor sublime, un amor sempiterno, que está por encima de todo y que es perfecto. Óigalo bien. Jesús en esta palabra está revelando el principal atributo del Padre, el principal atributo de la deidad, el principal atributo del anciano de días. Óigalo bien. De tal manera amó Dios al mundo, esto es, a toda su creación, que viendo la humanidad cómo destruía toda esta creación, viendo la humanidad cómo devastaba todo esto, esa preciosa creación de Dios, utilizó el plan B. Sí, porque alguna vez Dios le dio la mayordomía del planeta a Adán y a Eva, pero ellos la cedieron al enemigo. Ellos cedieron el control, la mayordomía, la autoridad que le había sido entregada, denegada por Dios en la tierra. Se la entregaron al mismo Satanás. Y por eso el mundo ha sufrido y sufre violencia. Pero Jesús le deja claro a Nicodemo y a todo aquel que quiera venir a él, de día o de noche, que el amor de Dios es sublime. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Óigalo bien.
para que todo aquel que en él cree, en lugar de condenación, en lugar de tormento eterno, en lugar de ir al infierno, tengan vida eterna. Sí, Abraham el profeta, el padre de la fe, entendió que esto no era con corderos, que esto no era con becerros sacrificados. Y cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él comprendió en ese momento que para redimir el pecado de la humanidad, que para salvar a la humanidad, no eran los corderos inocentes que cada año él mismo sacrificaba, sino que tenía que ser un sacrificio humano, tenía que ser un padre lleno de amor por su propio hijo y por la misma creación de Dios, que afectándose a sí mismo, derramara en sacrificio la sangre de su hijo por el perdón de los pecados. Y Abraham acudió al llamado de Dios. Y allá en el monte, en lo alto de la montaña, iba a hacer el sacrificio. Pero la sangre, el sacrificio de Isaac no cubriría el pecado de su padre, y ni siquiera el suyo, y mucho menos el de la humanidad. Y entonces, aquí encontramos al verdadero Padre, con el Hijo unigénito, que lo da por amor, que lo entrega por amor, que lo sacrifica por amor, que derrama su sangre por amor. Hoy yo no sé cómo alguien dice que Dios no le ama. Yo no sé cómo alguien puede pensar que Dios le aborrece después de entregar a su propio hijo al sacrificio por personas que no valemos la pena. Y esto en cuanto al pecado. Por gente perversa, mala, contaminada, sucia, inmunda. Esto es tremendo. Ver a un Dios que nos ama tanto, que envía a su Hijo. Óigalo bien. Para devolvernos la fe, para afirmarnos en la fe. Óigalo bien, no sé si está entendiendo en esta mañana. Para que mediante la fe en Él, en lugar de condenación, tengamos vida eterna. Y qué tremendo esto. Porque Jesús deja claro que el propósito de su venida no es condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero es fundamental que crean en Él. Es fundamental que creamos en Él. Bueno, y el mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. Qué tremendo en santidad, así como para resumirle y no extenderme tanto en ese versículo. Sí, es para salvación, no para condenación. Pero, lastimosamente, quienes no crean en Jesús, esto es,
quienes no anden como Él anduvo, en lugar de salvación, en lugar de vida eterna, tendrán condenación, sufrimiento, tormento eterno. Dice la palabra, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué tremendo esto, lo acabo de decir. Porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe? Esto es fundamental. Los budistas creen en Siddhartha Gautama y creen que hay salvación en él. Óigalo bien, Siddhartha Gautama es el famoso Buda. Los musulmanes creen que Mahoma es el último mensajero de Dios y hasta cierta forma avalan a Jesús, pero no lo miran como el unigénito Hijo de Dios, es decir, no lo miran como Dios. Hoy el apóstol Pablo deja claro que el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre, y el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y Felipe le pregunta en el capítulo 14 de este mismo evangelio a Jesús, le dice: muéstranos al Padre, y Jesús le responde: oh Felipe, cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿No saben que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¡Qué tremendo esto! Y en Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas, en el capítulo 4, versículo 12, corrobora esta palabra: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ni Siddhartha, ni Siddhartha Gautama, ni Mahoma, ni ningún otro iluminado profeta puede salvar al hombre de la condenación eterna. El único que puede salvar al hombre de la condenación eterna se llama Jesús. En su nombre hay salvación, en su nombre hay libertad, en su nombre hay vida eterna. No hay otro nombre. Es el único nombre. Óigalo bien. Y dice Jesús a Nicodemo: y esta es la condenación, estoy hablando contigo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No había, no hay, no habrá verdadero arrepentimiento. Puedes creer en Alá, que es el mismo Dios, Yahvé, Jehová nuestro. Puedes creer en el Dios de Siddhartha Gautama, que es el mismo Dios de los cielos. Pero si no crees en Jesús, si no aceptas la fe en Jesús, si no empiezas a vivir y a caminar como Jesús, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Óigalo bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús. Él es la luz del mundo. Así de sencillo. Y lo dice muy puntualmente: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras no queden en oculto, para que sus obras sean manifiestas, sean hechas, porque son hechas en Dios. Mis amados, es una palabra que en esta mañana nos convoca, nos invita a apartarnos de toda fe que distraiga nuestra correcta mirada de Jesús, nuestro correcto andar con Jesús.
Deje de lado a ese poco de vírgenes, a ese poco de santos, hombres que el hombre ha divinizado, que no son nada. Todos ellos están bajo la tumba. No hay nadie en el cielo hoy. Ningún muerto ha ido al cielo. Le voy a decir esto, los únicos que han ido al cielo son Enoc y Elías. Los demás todos mueren, y Jesús, que se levantó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. No hay seres muertos llamados santos, muñequitos esos que haya. Todos murieron, y cuando usted y yo muramos, cuando usted y yo lleguemos al nivel de santidad, vamos a morir. Y solo cuando Cristo venga, nos va a levantar de entre los muertos. Deje de creer en toda esa porquería que el diablo ha metido en las diferentes iglesias y doctrinas, y vuélvase a la verdadera fe en Jesús. Centre su fe en Jesús, como dice este evangelio más adelante, para que el Padre sea glorificado por usted, por mí, a través del Hijo. Dios le bendiga grandemente y le permita, por el mismo Espíritu Santo, enderezar, corregir las sendas de su fe de manera correcta, enrutada, con la mirada en alto hacia el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Salvador. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.